Hola, soy María del Pilar Salazar, profesora de Antropología Bíblica y Fenomenología de Religiones. Estás en Lecciones de Biblia y Ciencia, un espacio dedicado para quienes quieren aprender algo más de la palabra de Dios. Aquí encontrarás temas relacionados con la Biblia, temas teológicos, estudios bíblicos y áreas particulares de la antropología bíblica, la apologética cristiana y fenomenología de religiones, entre otros. Así que si eres un seguidor del Maestro de Maestros Jesucristo y si te gusta ese material y colma tus expectativas, te invito a que no dejes de seguir este sitio y compártelo con otras personas que tú consideres que puedan ser bendecidas por estas lecciones de Biblia y ciencia. La primera pregunta que uno tiene que hacerse en la antropología es ¿qué es el hombre? Esta pregunta se puede responder de muchos modos, ¿cierto? Y uno dice, no, pues es la creación suprema de Dios, es lo máximo, y esa es una linda definición, ¿cierto? En la que somos su imagen, eso lo sabemos como creyentes. Pero no vale solo hacer una definición de lo que es el hombre desde el punto de vista espiritual y de la creación, sino que en general la antropología va a mirar una definición mucho más incluyente en el sentido de tomar toda la parte física, lo que es, o sea, tratar de definir al hombre, definirse a sí mismo ha sido todo un reto desde la antigüedad, lo sigue siendo y de hecho una carrera que se arma en antropología es precisamente para tratar de definir al hombre porque todos peleando qué somos y qué no somos. Y dependiendo de la rama de estudio de cada quien, pues cada quien, como dicen, tira para su lado para tratar de explicar quién es el hombre, ¿cierto? Hace su propia aproximación cada uno para tratar de definir qué es el hombre o quién es el hombre. Ahora, si nos vamos al texto bíblico, el Salmo 8, en su versículo 3 al 4, dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos. Y lo primero que vamos a enfatizar durante todo este tiempo es que cuando el lenguaje bíblico nos hace referencia a los cielos, entonces debemos dejar de ser a veces un poquito poéticos, aquí hace clara referencia al universo. Entonces leamos el versículo como realmente es en su contexto. Cuando contemplo el universo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. Entonces, ¿sí ve por qué hablamos del universo? Porque la luna y las estrellas están en el universo, ¿sí? Entonces, cuando contemplo el universo y me pregunto qué es el hombre, yo decía, el hombre es lo máximo, pero si lo comparo frente al universo, uno dice, por tamaño no es nada, sino más este planeta, que es hermoso, es espectacular, está en una partecita de lo más escondida, es una mota de polvo en medio de la Vía Láctea, y la Vía Láctea apenas es una de esas pequeñas galaxias que está allí y puede haber muchísimo más, no sabemos ni lo inmenso que es. Entonces, si todo el planeta es pequeñito, es como una borona, ¿qué será el hombre? Entonces dice uno, ¿qué es el hombre para que en él pienses y qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? No es nada. O sea, a la vez, ¿cierto? Puede ser grande, a la vez pequeño, pero de verdad que la grandeza de Dios sí es impresionante para que de todas formas nos tuviera en cuenta. Al tratar de definir al hombre salen incluso autores como Blas Pascal que nos dan unas definiciones como estas. Mire esta definición. ¿Qué quimera es pues el hombre? ¿Qué quimera? No sé si sepan qué es una quimera. Una quimera tiene muchas interpretaciones. Muchos lo toman como algo falso, como algo que no existe, algo poético. Pero empezamos aquí a aprender algunos de los términos. En genética, una quimera es tener un animal, eso no es tan viable a menos que sea por ingeniería genética, en el cual yo tengo dos genomas diferentes y los uno y están en uno solo. Entonces, si yo tuviera un pescado y lo uno al genoma de una mujer, tengo una sirena. Entonces, eso sería unir esas dos genéticas. Eso es una quimera.
Los minotauros que nos decían, es como tratar de yo unir un hombre y un toro. Por eso muchos decían, no, la quimera es una falsedad, no, ese concepto de quimera genética existe y es algún tipo de simbiosis que se hace al tener casi que dos organismos que aparentemente son muy diferentes y unirlos. Y mire entonces ya con ese concepto, el primero que aprende usted el día de hoy es que es una quimera. Dice que el hombre es una quimera, o sea, Blas Pascal, ya hablando a nivel filosófico, nos va a decir que qué quimera es pues el hombre, ¿cierto? Qué cosa absolutamente inaudita. ¿Inauditos? Sí, el hombre puede llegar a ser totalmente inaudito. ¿Qué monstruos? Uy, dice uno, monstruos, pero ¿cómo se atreve a decirnos Blas Pascal que somos monstruos? Y resulta que sí, el hombre puede llegar a cometer monstruosidades. ¿Sí? Cuando hemos visto algunos casos que dice uno, uy, Dios mío, ¿cómo puede un criminal, cierto, llegar a hacer semejante asesinato? Entonces dice uno, no, monstruosos, sí podemos llegar a ser monstruosos. Fíjate que es quimera a la vez bueno, a la vez malo. ¿Qué motivo de contradicción? ¿Contradictorios? No. Imagínense, y no otras las mujeres que, no, me voy a poner este saco, no, mejor con el otro, y no, y ya uno ni sabe, ¿cierto? Entonces somos contradictorios, pero a la vez prodigiosos. Uy, qué prodigio, el hombre a veces nos sorprende con todos los prodigios que hace. Juez de todas las cosas, claro que somos jueces, ya más de uno está dirando, uy, María el Pilar dijo esto, no sé qué, ya estamos juzgando, ¿cierto? Es juez de todas las cosas. Ay, esta duele. Imbécil gusano de tierra. Dice uno, uy, Blas, ¿qué pasó? ¿Un imbécil gusano de tierra? Pero si analizamos todo lo que puede llegar a ser el hombre, dice uno, sí, a veces sí. Depositario de la verdad. Hay momentos que el hombre dice la verdad. Pero también es una cloaca de incertidumbre y error. O sea, a veces incertidumbre, no sabe, a veces falla, pero a la vez es, esta última frase me encanta, gloria y oprobio del universo. Gloria y oprobio del universo, diseñados por Dios para que fuéramos la gloria, pero nosotros tomamos una decisión y entonces también tenemos esa huella allí. Entonces, gloria y oprobio del universo. Definir al hombre es bien complejo. ¿Cuántos hombres hay? Tratan de definirse, por eso han desarrollado tantas áreas en las que empezaron a tratar de ver cómo es este hombre, ¿cierto? Además, el hombre es el único ser que se pregunta por el sentido de su existencia. Sí, los animales son muy lindos, tienen cierta emotividad, pero por más emotividad que tenga un animal, nunca lo vemos sentado cuestionándose qué será de mi mañana, qué será de mi futuro. No, el animal no, ¿cierto? El hombre es el que se cuestiona y ante el laberinto de las posibilidades, ¿cierto? Entonces él se da cuenta que hay cierta insignificancia frente al mundo, porque a la hora del té es pequeño, no lo puede abarcar todo. Pero al fin, y mira también el universo, y dice, no, el universo es inmenso, pero a la hora del té soy tan único, soy el único ser que puede pensar, que puede desarrollar de una forma la tecnología, las cosas, y entonces él busca siempre su identidad. ¿Y para dónde voy? El sentido de la existencia. Es precisamente esa búsqueda del sentido de la existencia que le ha llevado a tratar de definirse. Y para tratar de definirse, pues lo primero que uno quiere decir es ¿para dónde voy? Pues primero, ¿de dónde vengo? ¿Sí? Si quiero saber para dónde voy, dónde nos estamos dirigiendo como humanidad, pues el primer ejercicio es devolvernos y decir ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Y entonces desde la antigüedad el hombre ha estado estudiando cómo mirar de dónde venimos, de dónde viene, ¿cierto?, este hombre. Y todas las ciencias como tal, ¿cierto?, se han venido desarrollando precisamente por ese intento del hombre de conocer lo que le rodea, cómo está, manejarlo, trabajarlo. Toda ciencia como tal va a tener siempre también un objeto de estudio. En este caso, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un gato. Así nunca hubiésemos visto un gato, ¿cierto? Nunca. O sea, no tenemos ese referente, es la primera vez que vemos este animal. Cuando nosotros hacemos una observación, empezamos a poder describir algunas de esas características, ¿cierto? Y podríamos llegar a conocer, pero el problema, ¿cierto? Entonces yo tengo unos objetos de estudio y cada ciencia va a tener un objeto de estudio, ¿sí? Las áreas de la biología tienen específicamente algunos objetos de estudio.
Si es la geología, bueno, debo estudiar piedras, rocas y demás, esos son sus objetos de estudio. El problemita, a diferencia de las otras ciencias, el gran problema que tenemos al estudiar al hombre es que además, uno, es una realidad compleja de estudiar y a la vez él, esto es lo único que se da en la naturaleza y en todo lado, que a la vez el objeto es el mismo sujeto de estudio, o sea, objeto y sujeto de estudio a la vez. Subrayado, comillas, rojito. ¿Cuál es el problema más grande a la hora de estudiar el hombre? Que él es a la vez objeto y sujeto de estudio. Entonces, ahí el tema de que cuando es un sujeto, ¿cierto? Los sujetos siempre opinamos, siempre tenemos diferentes posturas. Aquí no me gustó esta, a mí la otra. Entonces, hay muchas corrientes tratando de definir lo mismo. Si para cualquier otra ciencia a veces es difícil llegar a un consenso, con más veras cuando hablamos del hombre, cuando se habla de la psicología del hombre, cuando se habla de la historia del hombre. En estos tiempos, unos van para un lado, otros para el otro. A mí me parece que esto es conspiración, al otro no le parece. O sea, el hombre es complejo, ¿cierto? Y tratar de definir al hombre, pues eso le ha llevado muchos siglos tratando de hacerlo. Mas, sin embargo, como toda ciencia, se tuvo que empezar a desarrollar y también empezar a limitar partes del estudio y decir, bueno, hay cosas que definitivamente como antropología no nos podemos dedicar y ya hay otras ramas que podrán tratarla, ¿sí? Porque el hombre también podríamos decir que es definirme cómo soy biológicamente. Tengo, ¿cierto? 4 extremidades, no sé qué. Bueno, pero para eso está la medicina. Entonces, hay una rama de la antropología que sí trata algunos elementos de la física o biológica, que nosotros en este transcurso de charlas sí vamos a hablar de algunos elementos muy importantes, pero ojo que tampoco vamos a hacer un tratado de medicina, esto tampoco se trata de que hagamos consulta médica, aunque yo vengo del área de la salud, pero no se trata de que nos centremos específicamente en eso, sino en lo que nos corresponde específicamente con los orígenes. Adicional a eso, hay una parte muy interesante que tiene que ver con la antropología, que a veces solo se piensa en ella desde estos términos y tiene que ver con la arqueología. El antropólogo, y uno como que en su imagen mental de una vez llega algún especialista o científico con una plumilla limpiando algunos huesitos, ¿cierto? O mirando algunas vasijas de barro antiguas. Y esa es una parte, claro que sí, la antropología tiene aspectos de arqueología que vamos a tratar algunos de ellos con respecto a la evolución del hombre. Pero pues la arqueología de por sí ya terminó volviéndose un área totalmente aparte, pero es una área muy importante de la antropología. Pero no es solo eso, sino que hay una antropología cultural. Entonces esa imagen de que en el pasado a veces se nos queda el antropólogo está en el pasado, no, el antropólogo también hace algo que se llama antropología cultural. Entonces dependiendo de las diferentes culturas, ¿cierto? Esta persona se va y analiza y hoy en día se puede hacer una antropología que sea urbana, ¿cierto? Entonces es analizar los comportamientos, ¿cierto? En una ciudad, en algún punto, en algún sitio, ¿cierto? Cómo se comportan las personas, qué son sus hábitos de consumo, por ejemplo. Eso haría parte. ¿Cuál es lo cultural? ¿Qué les gusta? ¿Qué elementos usan? ¿Cómo se comunican? Y eso se puede hacer a nivel de toda la historia, ¿cierto? A veces tratamos de meterlo solamente a los que se van, por ejemplo, a estudiar a Santa Marta o a cualquier otra región donde encuentran asentamientos indígenas. Entonces, sí, ahí se fue el antropólogo a estudiar. No necesariamente, ¿cierto? Sino que lo podemos hacer en diferentes puntos. En todo este desarrollo de temas no nos vamos a dedicar mucho a esta parte de la antropología cultural porque nos vamos a centrar al tema de los orígenes. Pero esto llevaría, ¿cierto? Que si quisiéramos hacer todo un estudio antropológico, pues tendríamos que tener en cuenta estos elementos. Lo mismo la lingüística antropológica, la parte del lenguaje. Pero en este caso, ustedes pues va a tener otra materia que tiene que ver con eso y específicamente en este caso, pues tiene que ver es con el desarrollo del hombre. Solamente nos enfocaremos en la posibilidad del habla, ¿cierto? Que si hubo evolución o no en eso sí trataremos en este aspecto. Y obviamente la antropología tiene una parte forense, porque pues si tenemos fósiles y si tenemos una parte cultural, arqueológica, necesariamente hay una parte forense. Incluiría mucho más.
¿cierto? Pero nosotros en este estudio nos vamos a limitar no a todas esas áreas, sino a las que corresponden específicamente a los orígenes del hombre. Y en este tema y en los que vienen es muy importante recordar lo que dice Deuteronomio 29 en su parte A. Este es un versículo que siempre lo vamos a tener en mente y es que lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros, ¿sí? O sea, no nos las va a revelar, le pertenecen a Él, por eso es Dios. Pero hay cosas que sí nos ha dicho, a ver, haga ciencia, le pertenece a usted hacerlo. Entonces, lo que nos pertenece a nosotros y podemos indagar, de eso vamos a hablar. Lo otro, pues no podemos, ¿cierto? Ya será Él el que nos lo diga.